Hablemos de salud. Hablemos de salud. Hablemos de salud. ¡Hey! Hablemos de salud. Hola televidentes de Dominicano TV, bienvenidos a nuestro programa de la ESI Hospital San Rafael, Hablemos de Salud. Hoy traemos un tema muy chévere que sé que a muchos nos va a tocar, se llama la discriminación. Hola Estefa, ¿cómo estás? Hola Natalia, muy bien y espero que todos los televidentes se encuentren muy bien el día de hoy. Qué rico hablar del tema de la discriminación, tema que ha venido siendo una de las afectaciones en el municipio. La discriminación sabemos que es como ese rechazo, aversión a cierto tipo de poblaciones. En nuestro municipio se ve mucho la discriminación a los migrantes, ¿cierto? Que estamos en una época que no se debería ver el racismo, que ya está mandada a recoger la homofobia. Entonces, qué rico que hablemos de este tema y cuál será el concepto como tal de discriminación. Bueno, Estefa, la discriminación se da cuando hay un trato desigual, es un trato injustificado entre dos o más personas. La discriminación es un trato arbitrario, injusto, desmoderado, inadecuado en contra de otro ser, en este caso de otro ser humano. Y sabes, por ejemplo, ahora que hablamos sobre la discriminación, es bueno que ustedes oyentes nos toquemos un poco, prestemos mucha atención a este tema. ¿Por qué? Porque muchas veces discriminamos y no sabemos que lo estamos haciendo. Entonces, por eso este tema, la discriminación a los inmigrantes, se llama xenofobia. Así es, Natalia. La xenofobia, de hecho, puede ser un tema de discriminación, aversión, que lo vemos muy a menudo, pero que a veces puede terminar en un asesinato. Es grave, muy grave. Así es, miremos que también se va naturalizando, lo vamos normalizando, porque hay grandes dirigentes que son xenofóbicos. Un ejemplo de ello es el expresidente de Estados Unidos. Sus discursos son xenofóbicos, quien mandó a militarizar las fronteras para no dejar entrar migrantes a su país, quien habla sobre que la mayor dificultad de su país son los migrantes centroamericanos y de hecho ha ganado una multitud que lo sigue a causa de ser xenofóbico. Entonces también mirar cómo nos dejamos influenciar por personas, por medios de comunicación, y por ello lo vemos como bueno, como bien visto, está aceptable. Y no es así. Tenemos que entonces educarnos en el tema y hablar entonces sobre todos estos tipos de discriminación. Aparte de esa xenofobia hay un concepto que casi nadie lo sabe, y existe la aporofobia. La aporofobia entonces es esa aversión, ese rechazo por los pobres. Muchas veces no nos damos cuenta que somos aporofóbicos. ¿Has visto de pronto algún caso de ellos, Natalia? Bueno, pues propiamente dicho no, pero bueno, sí. Por ejemplo, en ocasiones cuando viene la persona, quizás la vemos con su ropita más viejita o a veces de pronto sucia, ¿cierto? A veces hacemos una mirada como, uy, ¿cierto? Entonces, mira que sin darnos cuenta somos aporofóbicos. Por ejemplo, con ese caso de la xenofobia, se presenta algo que, o sea, en realidad es como si le tuviéramos temor a estas personas que llegan a nuestro país, ya sean venezolanos o ahora que se habla del tema de los afganos, ¿cierto? Se hacen chistes, se hacen memes, se insultan inclusive a estas personas, se les discrimina y, ¿sabes? Eso no está bien porque en algún momento de la vida nosotros también podríamos ser personas inmigrantes, también podríamos estar en el lugar de esas personas. Entonces se presenta algo, es que ¿por qué simplemente no conocer esas personas, aprender de ellas, permitirnos conocer otro mundo, bueno, en este caso culturas nuevas? ¿Por qué no permitir que esas personas nos enseñen en lugar de ponerlos por debajo de una forma injustificada? Bueno,
digamos que a veces se han presentado situaciones de orden público con esas personas, pero no son todos, son algunos. Entonces, por unos pocos no podemos discriminar o no podemos generalizar a las personas, ¿cierto? Si bien en todos los lugares hay personas que son indelicadas, que a veces no cuidan pues del otro como se debe, pero no todos los seres humanos son así, por ende no todos los venezolanos son así. Entonces creo que debemos de darnos esa oportunidad de conocerlo. En este caso pues que es un tema que se está viviendo acá, inclusive acá pues en nuestro municipio, porque acá también tenemos varios migrantes ubicados acá en la zona urbana, en los corregimientos. Entonces tratémoslos con respeto, que en realidad eso no cuesta nada. Así es, Natalia. De hecho, tengo varios conocidos de nuestro vecino país. Me contaba uno de ellos hace poco que le chocaba que en todas partes le pusieran apodos. Entonces, que el chamo, que el veneco, que el ladrón, siempre se juzgaba por ser venezolano. De hecho, también en otros países un colombiano es el drogadicto, el narcotraficante. Entonces, mire que nosotros nos podemos sentir de la misma manera como estamos haciendo sentir al otro en este momento. Hace poco también una famosa dijo: yo no soy xenofóbica, porque a mí no me importa que entren migrantes, que vengan extranjeros puede ser a cantar. O sea, si son ricos, si son cantantes, si son famosos, a mí no me chocan. Entonces, mire cómo pasamos de la xenofobia rápidamente a la aporofobia. Es como esa discriminación por la pobreza. Así es, aversión, rechazo por la persona que es pobre. Y las personas que han estudiado este tema dicen que la mayoría de personas tenemos algo de aporofóbicos y no nos damos cuenta. Es por eso que vamos a hacer un ejercicio, Natalia, con nuestros televidentes para ver cuál de ustedes se identifica con este tipo de discriminación. Entonces, está, primero, los inmigrantes y los refugiados son mal vistos y mal acogidos. Muchas veces sí. Segundo, tratamos con mucho cuidado a las personas que nos sirven para hacernos favores, como un empleo, que me brinde un servicio, pero pues cuando no tiene nada que aportarme, lo trato de otra manera, ¿sí? No lo trato tan bien como esa otra persona. Exactamente, sabes, ahí pasa algo muy curioso, porque lo vemos de pronto en las reuniones, cuando llegamos así a un salón y llegamos a esa primera reunión y nosotros entramos y vamos mirando las personas y las vamos juzgando por su forma de vestir, por su forma de hablar, por su forma de mirar, su forma de sentarse, y empezamos a decir, bueno, esta persona quizás tiene esta profesión, esta otra, y en ocasiones nos equivocamos. Y depende, si esa persona nos es funcional, como tú lo decías, si esa persona es funcional, realmente la aceptamos, la acogemos y entablamos una conversación con ella. Si le vemos una ropa muy sencilla, o no sé, unos tenis muy sucios, o de pronto con unas pequeñas aberturas, no sé cómo la vamos a mirar, no sé si nos vamos a acercar de inmediato a entablar una conversación con ella. Ahí podría haber un ejemplo de discriminación económica o discriminación a una persona pobre. Y realmente eso no está bien, porque resulta que a veces esa persona resulta ser un ingeniero matemático, o resulta ser una persona muy buena en lo que hace. Entonces, de verdad que no podemos discriminar o juzgar por lo que vemos. Sí. Muy bien, cada uno se está calificando en casita, entonces ya llevamos 2, van a calificarse esta tercera. ¿Qué tal ustedes con sus hijos? Entonces, suelo aconsejar a mis hijos sobre la amistad positiva con los niños mejor situados. La vemos en muchas casas, en muchos hogares. No se junte con ese niño,
o con esta niña o este niño es muy plaga o esa familia tiene una reputación no tan buena, entonces no, a usted se puede contagiar, a usted se le puede pegar lo que esa familia tiene, lo puede traer. Entonces, no, hay que darnos la oportunidad de aprender de todos un poco. Cuarto punto para revisar entonces, saludo con emoción a las personas del mismo o más estatus social o nivel económico, pero miro con recelo y rechazo a las que están por debajo de ese nivel económico. Esa es tenaz. ¿Cuántas veces no lo hemos hecho? Pregúntese, evalúese usted en ese momento. ¿Será que usted en algún momento ha hecho esto? ¿Ha saludado o ha prestado atención o ha saludado de una forma más efusiva a una persona con un mejor extracto económico, una mejor posición económica que a una persona, digamos, entre comillas, que tiene un estatus más ligero o que simplemente viene del campo, viene de su casa y vende sus productos, no sé, en el parque? ¿Será que usted en algún momento lo ha hecho? ¿Será que usted saluda o será que usted se emociona más al ver una persona o la trata con más respeto, no sé, la adula más que a otra que no tiene tal vez tanto dinero? Pregúntese, de verdad que es importante. Muy bien, Natalia, entonces no somos conscientes de esta patología y por eso es muy importante hablar de ella. Mira que esta palabra no es muy común entre nosotros y hay que tenerla en cuenta entonces para dejar este tipo de discriminación. Natalia, hace muchos años que se ve el racismo, ¿cierto? Desde la época de la esclavitud. Muchísimo. Cuando los negros eran esclavos de los blancos y que eso está mandado a recoger, que ya hemos avanzado mucho y que se supone que esto ha cambiado, pero todavía se siguen viendo estos hechos de discriminación. Sí, lo vemos en muchos países. Yo creo que en Colombia pues muchas personas ya están sensibilizadas, pero no es suficiente. Todavía hay personas que inclusive tienen miedo. Por ejemplo, hay personas que tienen miedo, hay personas blancas que tienen miedo de las personas con un color de piel diferente. Piensan que esas personas les van a hacer daño, o todavía se utilizan dichos como voy a trabajar como negro, o cierto, ese dicho puede sonar en charla, pero en realidad es una discriminación. El tan solo hecho de mencionarlo es una discriminación por personas con piel oscura. Y de hecho que es un color hermoso también. De hecho mi color favorito es el oscuro. Así es, Natalia, miremos que no estamos tan lejos y es que uno de los países y ejemplo a seguir es Estados Unidos. Y hace poco vimos la discriminación a una persona de color, a George Floyd, que fue asfixiado por un policía. Este ejemplo nos pone a reflexionar respecto a ¿por qué? Porque tenemos esa cierta aversión y rechazo por una raza, pues una ideología que creemos que somos superiores a los demás. Y ese es un punto a tocar aquí en la discriminación, y es que se discrimina al otro porque nos creemos superiores. Exactamente. Y sabes, por ejemplo, de hecho, una amiga de la universidad me contaba que ella se enamoró, ella es blanca, así de ojos azules y mona, y ella se enamoró de un muchacho de San Pedro de Urabá. Era un muchacho negro, alto, esbelto, inteligente, también estaba en la universidad, se estaba educando con todas las capacidades intelectuales. Y sabes, la abuela le decía, negro, un negro, ¿para qué? Le decía así. Y ella todo lo que tuvo que hacer para poder convencer y poder sensibilizar a su abuela de que eso no estaba bien, que él era una persona igual a nosotros, una persona con muchas capacidades intelectuales, igual o mejores inclusive que las de ella. Entonces, o sea,
a veces, por ejemplo, la discriminación también se da por la cultura, por la forma en la que educamos a nuestros hijos. Entonces, papás, mamás, ¿ustedes cómo están educando a sus hijos? ¿Será que ustedes están educando a sus hijos con un concepto de discriminación oculto? Pregúntese eso, de verdad que es muy importante. Así es, Natalia, y qué buen ejemplo nos cuentas con la abuela que discriminaba al yerno por su color de piel, porque es muy usual que lleguen pacientes al hospital, sobre todo las abuelas, es que mira, me traje a mi nieto a psicoterapia porque yo le veo que es como homosexual, como una orientación sexual diferente, yo no sé qué hacer con él, entonces para que me lo lleve por el camino correcto, ¿sí? Ahí está que es el camino correcto, no es el que nosotros consideramos correcto. Entonces, claro que trabajaré con el niño, con la abuela, con la familia, pero no sobre la homosexualidad, sino para trabajar ese problema que es la discriminación, la homofobia. Exactamente, Estefanía. Y sabes, por ejemplo, muchas personas, de hecho, sin darse cuenta, son homofóbicas. De hecho, pues en una experiencia con una compañera, ella me decía que inclusive, o sea, ella no se sentía en la capacidad de atender a una persona de la comunidad LGTBI. Y, ¿saben? Eso, o sea, preguntémonos si, pregúntese usted allá en casa, si está discriminando a una persona por ser homosexual. Entonces, ¿cómo estamos educando a nuestros hijos? No sabemos que de pronto nuestro hijo también tenga esa orientación y quizás lo estés maltratando, lo estés vulnerando a nivel psicológico, porque ha pasado, muchos niños, muchas personas se frustran, se llenan de inseguridades, con baja autoestima, porque sus familias no los aceptan como son. Y hay que aceptarlos como ellos son, porque son personas hermosísimas, también con muchísimas capacidades y que realmente no nos van a hacer nada. La homosexualidad no es contagiosa ni mucho menos, simplemente es una orientación que las personas deciden, ellas deciden ser así o no, pero que usted papá o usted mamá no influya en eso, deje que su hijo tome una decisión. Así es, Natalia, y que no está en solo una decisión, porque como le he dicho a muchas personas, si uno tuviera la capacidad solamente de decidir soy o no soy homosexual, pues muchos elegirían no serlo porque muchos son rechazados. Entonces que eso está en el sentir, que la orientación sexual es más del sentir, de lo que yo siento que quiero. Además, hay que dejar claro también, Natalia, que la homofobia, cuando trasciende, es un delito que se puede denunciar. De hecho, Exacto. Hace varios años en Bogotá estuvo el caso de Sergio Urrego, él es un chico, como creo que tenía 16, 17 años, en un colegio de Bogotá, dio a conocer su orientación sexual. Nunca lo apoyó la psicóloga de la institución educativa, ni los directivos, ni los compañeros. De hecho, le hacían bullying por este tipo de orientación. Y claro, ¿qué sucedió? El chico se suicidó. Grave, entonces mira que de hecho yo creo que esas personas en este momento están siendo investigadas, no sé si ya están en la cárcel, pues cierto, pero esas personas incurrieron en un delito y están siendo procesados legalmente por un fiscal, por un juez, por la justicia. Entonces en Colombia la discriminación también se castiga. Sí, de hecho, yo creo, ya hay 2 personas en la cárcel por este mismo caso. La psicóloga del hospital le quitaron su tarjeta profesional, nunca más volverán a ejercer su profesión, y es con toda la razón, Natalia. Nosotros en nuestra profesión como psicólogas debemos ser muy actuales, de mente muy abierta, y además saber que se debe apoyar al chico o chica. También desde casita, ustedes padres de familia que nos están viendo, lo primero que deben hacer si su hijo o hija le confiesa respecto a su orientación sexual, lo primero que hay que hacer es apoyarlo, ¿sí? No importa que medio mundo me caiga encima, como me decía un chico hace poco
en consulta. A mí no me hubiera importado que mis tíos me criticaran, que en el colegio me criticaran, pero que mis padres me hubieran apoyado. Eso sería lo más bonito y creo que no sentiría en este momento lo que estoy sintiendo y creo que no hubiera necesitado de esta psicoterapia. Allá en familia, cuidado con eso. La discriminación por la orientación sexual también se puede convertir en un delito, entonces respetemos. Muy bien, entonces también existe la misoginia, ¿cierto? La aversión, el rechazo hacia las mujeres, que de hecho ya hay mucha parte legal. En este caso hemos hecho un recorrido y que habla mucho también en este tema sobre la equidad de género, sobre la igualdad de derechos, aunque se recuerda también que los hombres también sufren de aversión por mujeres. Esta se llama la misandría. Entonces que también hay diferentes tipos de discriminación que de hecho pues no los conocemos, a veces ni se dan en el municipio, pero qué rico enfatizar en los que vemos más aquí en nuestra comunidad dominicana. Exactamente, y por ejemplo este tipo de discriminación, o sea, el hecho de discriminar porque usted es mujer o porque usted es hombre, creo que de verdad que puede ser muy aberrante porque es que somos mujeres y somos hombres, ¿cierto? Entonces el sexo no se debe discriminar porque todos valemos igual. De hecho veía que muchas veces la violencia en contra de la mujer se da justamente por esto, por el racismo, se da el machismo, donde se violenta a la mujer, donde se trata a la mujer como si fuera un objeto de la casa, como si fuera una empleada de servicio. Inclusive los mismos hijos violentan a su mamá, la ponen a hacer todo el oficio, ella es la que barre, la que trapea, la que cocina, la que lava. De hecho estos días conocí a una señora que yo le preguntaba al hijo, yo ve, ¿y tú en qué le ayudas a tu mamá? Y la mamá me respondió, no, es que él dice que trapear es labor de las mujeres. Entonces mira que inclusive a veces las mamás también se encargan de generar como este tipo de concepto. ¿Por qué? Porque desde pequeño debe inculcarle a su hijo que es que los hombres y las mujeres podemos hacer las mismas actividades, que no por el hecho de ser mujer somos menos o no tenemos la capacidad de hacer algo, o por el hecho de ser mujer debemos de ganar menos. No, todos tenemos las mismas capacidades y si una mujer y un hombre se pueden desempeñar de forma igual, ¿por qué no pueden ganar igual? ¿Qué piensas de eso, Estefa? Terrible. Así es, Natalia, vemos que en muchas empresas se hace una discriminación bastante grande en este caso. De hecho contaba hace poco también en un programa que cuando fui a una entrevista de trabajo me dijeron, no, es que yo la estoy entrevistando a usted por la última, porque toca, pero en realidad a mí no me gusta trabajar con mujeres porque se embarazan, se incapacitan, son chismosas, son mentirosas, son egoístas. Entonces que también esto tiene su parte legal. Todo cuando la discriminación trasciende se convierte en algo legal. Exactamente, entonces cuando discriminamos por el hecho de ser mujer con ese tipo de etiquetas que nos mencionaba Estefa, es que las mujeres son chismosas, es que las mujeres son esto y aquello, eso es discriminación. Entonces, hombre, no sé, pregúntese si usted está discriminando, si usted alguna vez ha discriminado una mujer. Y mujeres, pregúntense si usted en algún momento ha discriminado un hombre. Entonces, esa es la invitación. La discriminación no debe ser una opción y no se nos debe ni pasar por la mente, y mucho menos hacerlo inclusive sin darnos cuenta, porque podemos herir a una persona. Muy bien, Natalia, y le cuento que hemos ahondado mucho en estos tipos de discriminación, pero no hemos hablado sobre la tolerancia, que también, digamos, la discriminación es un factor de riesgo para nuestra comunidad dominicana, pero que hay un factor protector y es la tolerancia, todo lo contrario a este tipo de discriminación, y que la tolerancia es respetar la opinión del otro, es escuchar al otro, así no coincide esa opinión con la mía, ¿cierto? Entonces, de hecho, la tolerancia surge
de la pelea entre dos religiones. No discutamos entre qué religión es mejor que la otra, simplemente respetemos esas ideologías, esas creencias. Y hay un libro muy interesante que ojalá todos nos los pongan a leer en el colegio. Lo leí en el colegio, era el libro El Manual de la Tolerancia de Héctor Abad Gómez, y él hablaba respecto a que se debe tolerar un sinfín de cosas, ¿sí? Y que las reglas para ello era la primera, que eso no le haga daño a los demás. Yo debo tolerar todo aquello que no le hace daño a los demás, y segundo, debo tolerar todo aquello que no me hace daño a mí mismo. Entonces usted ya va a empezar a preguntarse, ¿por qué no debo rechazar o discriminar la homofobia? No me están haciendo daño a mí, ni se están haciendo daño a sí mismos. ¿Por qué no debo rechazar una persona con raza diferente? No me hace daño a mí ni a esa persona, ¿verdad? Entonces, daban ciertos ejemplos también con los animales, porque las peleas de gallo o las corridas de toro, ¿por qué si no las debo tolerar? Porque se le está haciendo daño a otro. No me estoy haciendo daño a mí, pero sí a esos animales. Entonces, vamos a hacer algún ejercicio respecto a esto, y es, por ejemplo, en este tema de la mujer, que nosotras mismas nos discriminamos, eso es lo que más vemos, pasa, sí. Ni siquiera son los hombres a las mujeres a veces, sino que nosotras mismas criticamos, nos damos duro. He escuchado a una mujer diciéndole a otra, pero mira esta con ese vestido de baño, con esa celulitis y esas estrías, como está de gorda, ¿cómo se le ocurre ponerse un vestido de baño? Bueno, primero, entonces le está haciendo daño a ella a los demás por ponerse ese vestido de baño. No, es cierto que no. Y se está haciendo daño a sí misma ponerse ese vestido de baño. No, antes, maravilloso, ella se siente feliz, ella tiene autoestima. Esa es el resultado de que ella se quiere. Exactamente, ella se acepta como es. Entonces, si ella se acepta como es, usted no tiene por qué juzgar o no tiene por qué discriminar. No es necesario. Entonces, por eso hablábamos que la discriminación es ese trato desigual. Es un trato desigual injustificado. De verdad que nada justifica una discriminación. Entonces, sea tolerante, cuida del otro, aprende del otro, permite que tus hijos, que tu familia conozca de otras culturas, conozca de otro tipo de relaciones, porque a la final pues todos somos iguales, diversos, somos heterogéneos, somos seres diversos, diferentes, que estamos en esta tierra, que estamos habitando. De hecho, en ese momento estamos habitando Santo Domingo. Entonces, simplemente aceptémonos, dominicanos, aceptémonos como somos, con nuestras diversidades. Y la tolerancia es un valor, y eso da cuenta de nuestra ética, el respeto, también la paciencia. Y sabes, también, por ejemplo, olvidaba decirte que hay personas que también discriminan por enfermedad. Si hay una persona con VIH o con una enfermedad de transmisión sexual o una enfermedad transmisible, es como si esa persona fuera lo peor. Entonces, esa discriminación también duele, porque, ¿sabes? Esa persona necesita sanarse o tener un control, tener una rehabilitación, y si la discriminamos, esa persona se va a sentir triste, se va a sentir sola, quizás pueda perder motivación para poderse sanar. Entonces, mucho cuidado con eso. La discriminación, que no sea una opción para nosotros, que nosotros acá, los dominicanos, aceptemos la diversidad. De verdad que es muy importante. La invitación también es que, si nos hemos dado cuenta a través de este programa que discriminamos, bueno, no importa, vamos a empezar a cambiarlo. Mira que tú hablabas de la discriminación por enfermedades, e inmediatamente se me vino a la cabeza cuando inició el COVID-19, ¿verdad? Ay, el primer caso de COVID, Dios mío, es como si esa persona fuera lo peor. Exactamente, que todo el mundo lo insultaba, que todo el mundo estaba encima de él, que váyase del pueblo, como si él tuviera la culpa de haberse infectado. Entonces, ahí está que todos iniciamos
a tratarlo diferente con educación, porque nos dijeron, no, esa persona no se puede discriminar, no, esa persona de hecho hay que apoyarla, no, esa persona hay que darle mucho ánimo para que salga de ahí, no, esa persona hay que educarla también respecto al tema para que entonces no salga y de pronto contamine a los demás. El caso es que mire que poco a poco fue surgiendo y fue avanzando el tema de la educación por la transmisión de COVID-19 y ya lo tomamos de manera diferente. Asimismo debe pasar con este tipo de discriminación. Exactamente, ya esa ahí no, ya no, usted no le ha dado COVID, a mí sí, cierto, ya muchas personas hacen eso, entonces sí, ojalá que sí se dé que así como todas estas campañas y todo esto que se ha hecho pues con el COVID, también nosotros tengamos esa capacidad de aceptar al otro. En estos casos de discriminación que se presentan, que de verdad que ya no exista más violencia en contra de estas personas, porque eso es violencia, eso es violentar al otro, y cuando tú violentas al otro, estás vulnerando su dignidad. Bueno, entonces, para ir finalizando esta emisión, hablemos de la tolerancia respecto a que este término es muy importante, que no es necesario imponer mi criterio, imponer mis normas, imponer lo que yo pienso, porque la tolerancia de hecho se trata de escuchar al otro también, de ser empáticos. A veces escuchamos esa frase de ponernos en los zapatos del otro, ya muy cliché, pero de verdad que se hace necesario, porque en la discriminación, por ejemplo, al migrante, ¿por qué no nos ponemos en esa situación? Que nos toque a nosotros salir de Colombia y llegar a otro país a trabajar sin familia, sin amigos, sin nada en mano. La tolerancia tiene que ver también con que nadie tiene la capacidad de tener todo el conocimiento del mundo. Hasta los profesionales nos equivocamos, ¿cierto? De hecho, se lo digo mucho a los pacientes y es, no me crea todo lo que le digo, vaya, búsquelo, porque no tenemos la razón en todo. Por eso hay que respetar la opinión de los demás, hay que escucharlos, y si quieres lograr trabajar en ello, hay unos tips. El primero de ellos, ayudar al pobre en lo que más podamos, en lo que esté a nuestro alcance, relacionarnos con las personas por igual. Tenga un short roto o tenga un cachaco con zapatillas, tratarlos por igual, con el respeto que los dos se merecen. Acudir a actos de diferentes culturas, razas, como nos decía ahorita Natalia, incluirnos, inculcarnos más en este tipo de culturas. Tener amigos con diferentes estilos de vida. Nosotros tenemos como la costumbre de siempre juntarnos los mismos, con el que me puede aportar, con el que puede estar ahí para mí, pero entonces no incluimos o rechazamos a ciertas personas que de pronto piensan diferente a mí. No, todo lo contrario, debemos incluirlas, porque yo me enriquezco más con personas que de hecho no piensan como yo. Visitar residencias de ancianos, no hay nada mejor que recibir consejos de los adultos mayores. Exactamente, Sefa, porque sabes, también hay discriminación por edad. Muchas veces también discriminamos a las personas o a los adultos mayores, ¿cierto? Y sabiendo que estas personas tienen toda la sabiduría del mundo, estas personas podemos aprender de verdad muchísimo, muchísimo. Entonces, los adultos mayores también tienen derecho a compartir, a socializar. Y sabes, Estefanía, yo siempre he pensado que la socialización, el incluirse socialmente, hace parte fundamental de la rehabilitación de una persona. Así es, Natalia. Y finalmente yo quiero invitar a todos los televidentes a reflexionar sobre los estereotipos que tenemos, ¿sí? Esos estereotipos que manejamos y no nos hemos dado cuenta. Eso que en este momento pensamos, ve, esa discriminación que ahí mencionaron, yo creo que tengo algo de eso. Bueno, reflexionemos sobre ello. Todavía estamos a tiempo de cambiar un montón de cosas. Recordemos que el ser humano está aprendiendo constantemente, y qué rico que hoy sea el día de empezar a cambiar este tipo de situaciones que pueden favorecer al otro. Entonces, esta es la invitación en esta emisión. Exactamente, somos seres humanos y saben, los seres humanos evolucionan, los seres humanos tenemos que evolucionar constantemente.
ahora esta pandemia, el COVID-19, es una muestra de que hemos evolucionado, que hemos cambiado. Entonces, llévate en tu corazón hoy este programa y cuida de los demás, respeta y di no a la discriminación. Muchísimas gracias por escucharnos y los espero de nuevo en nuestro programa Hablemos de Salud. Bueno, Natalia y televidentes, fue un placer haberlos acompañado y nos vemos en una próxima emisión de el programa Hablemos de Salud.